Partimos del significado de realidad según la RAE. Realidad, primero, es la existencia real y efectiva de algo. Segundo, verdad, lo que ocurre verdaderamente. Por último, lo que es efectivo o tiene valor, práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Por otro lado, podemos ver la comparativa entre lo que planteaba Berkeley y Kant. Por su parte, Berkeley decía que el sujeto del conocimiento es el sujeto empírico, el cual basaba su realidad en la experiencia y en los hechos. Entonces, cuando Berkeley presentó su famosa hipótesis ese es percipir, entendió la percepción en términos de que es el efecto real de nuestras superficies sensoriales. Para Kant, lo que concebimos como realidad no es el contenido real de las ideas del ser humano, sino aquello que está determinado por las condiciones formales generales de la experiencia posible. Por los años se ha defendido que aquello que ves también se puede observar en tu conciencia visual. Por lo tanto, lo que percibimos son experiencias subjetivas y no podremos observar el objeto de manera directa, creando nuestra propia realidad de lo que es el objeto en sí, y viendo nuestra propia realidad. Este argumento parte de que, dado que podemos alucinar en el mundo real sintiéndolo como nuestra propia realidad, entonces aquello que observamos son ideas encapsuladas en nuestra cabeza que pueden llegar a ser nuestra propia realidad. Es posible concluir que la realidad es construida por la mente humana a través de la experiencia y la razón. Según esta perspectiva, la mente no puede conocer directamente la realidad externa, sino que interpreta la información sensorial a través de categorías de entendimiento universales y necesarias. De esta manera, la realidad no es algo objetivo y absoluto que existe fuera de la mente humana, sino que es relativa al sujeto que la percibe. Por lo tanto, es imposible conocer la realidad en sí misma. Esta idea puede tener implicaciones interesantes en nuestra forma de entender el mundo y nuestras propias percepciones. Podría hacernos reflexionar sobre la idea de que lo que consideramos real no es necesariamente lo mismo para todos y que nuestra forma de interpretar la realidad puede estar influenciada por nuestras experiencias y nuestra propia mente. Por ejemplo, si dos personas ven una obra de arte, una de ellas puede encontrarla hermosa y conmovedora, mientras que la otra puede encontrarla fea e insípida. Esto se debe a que la percepción de la realidad está influenciada por múltiples factores, como la educación, la cultura, las creencias, los valores, entre otras. Sin embargo, que la realidad pueda ser relativa al sujeto que la percibe, esto no implica que la realidad no tenga una existencia objetiva y que no existan verdades objetivas. De hecho, para cada razón tiene la capacidad de descubrir verdades universales y necesarias que no dependen de la experiencia empírica. Por otro lado, la perspectiva de George Berkeley sobre la realidad difiere en ciertos aspectos a la de Kant. Berkeley argumenta que no existe una realidad externa que exista independientemente de la mente, sino que todo lo que existe son las ideas que están en la mente. En otras palabras, la realidad no es construida por la mente a través de la experiencia y la razón, sino que la mente es la única que crea y percibe la realidad. Es decir, la realidad no es algo absoluto e inmutable, sino que está sujeta a la interpretación individual de cada persona